Bienvenidos a este video curso acerca de los elementos físicos de una red. Mi nombre es Jonathan Marín. Acompáñenme en esta video clase y conozcan acerca de los componentes de una red. Medios de una red. Las redes necesitan un medio de transporte, como el cable UTP, la fibra óptica o el aire. Veamos cómo el rendimiento de una red se relaciona con la calidad del medio que utiliza. Los medios de red son la base de las redes, por ellos circulan los diferentes tipos de tráfico, como los datos, la voz y el video. Para una mejor comprensión, abordaremos los variados medios existentes, sus categorías, sus características y el ambiente de aplicación de cada uno. Desde los primeros días de las redes, fue el cable de cobre el que predominó y brindó los tendidos en todas las redes de área local LAN. En la actualidad hay varios tipos de cable de cobre disponibles en el mercado. La correcta selección de cableado resulta fundamental para que la red funcione de manera eficiente. Los cables tienen distintas especificaciones y características técnicas acerca de su rendimiento. Es por este motivo que antes de elegir un determinado cable debemos plantearnos algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué velocidad de transmisión de datos se puede lograr con un tipo particular de cable? Esta pregunta es importante porque el tipo de conducto utilizado afecta la velocidad de la transmisión. Entonces, si nos equivocamos en la elección del medio, podremos tener baja transmisión de datos. Otro de los interrogantes es qué tipo de transmisión se planea, es decir, si serán digitales o tendrán base analógica. En este caso, la transmisión digital o de banda base y la transmisión con base analógica o de banda ancha son dos opciones. Una pregunta interesante es conocer la distancia que puede recorrer una señal antes de atenuarse. Recordemos que la distancia recorrida por la señal a través del cable es directamente proporcional a la atenuación de la misma. Aclaremos que la atenuación y la degradación son factores que juegan en contra de la transmisión de datos. Cuando hablamos de atenuación, hacemos referencia a la pérdida de potencia que sufren los bits al recorrer los medios. Especificaciones Ethernet. Las especificaciones del IEEE 802.3 dieron origen a los primeros medios utilizados por Ethernet. Estas normas determinan las características que tienen que ver con el alcance de la señal y la capacidad de transmisión. Veamos cuáles son. 10 base T se refiere a la velocidad de transmisión a 10 MB por segundo. El tipo de transmisión es de banda base. La T significa par trenzado, utilizado desde la década del 90. 10 base 5 se refiere a la velocidad de transmisión a 10 MB por segundo. El tipo de transmisión es de banda base. El 5 representa la capacidad que tiene el cable para que la señal recorra 500 metros antes de que la atenuación interfiera. Se aplica sobre el cable coaxial. 10 base 5 Tynet. Este tipo de cable fue utilizado desde la década del 80. No se recomienda su uso para ser aplicado a la estructura de redes actuales. 10 base 2 se refiere a la velocidad de transmisión a 10 MB por segundo. El tipo de transmisión es de banda base. El 2 se refiere a la longitud máxima aproximada del segmento, en que es de 200 metros antes de que la atenuación perjudique la calidad de la señal. La longitud máxima del segmento es de 185 metros. Se aplica sobre el cable coaxial. 10 base TIGNE, también es conocido como TIGNE, se utiliza desde la década del 70. Cable coaxial. El cable coaxial está formado por un conductor de cobre rodeado de una capa de plástico aislante y flexible.
Sobre este material aislante se ubica una malla de cobre tejida u hoja metálica que actúa como el segundo blindaje para el conductor interno. Esta capa reduce aún más la cantidad de interferencia electromagnética externa por encima de estas. Cable de par trenzado. También se le conoce como Shear Twist Pair (STP). El cable de par trenzado blindado combina las técnicas de blindaje y trenzado de cables. El STP reduce el ruido electrónico desde el exterior del cable, como por ejemplo, y la interferencia de radiofrecuencia RFI. Si comparamos el cable STP con el cable UTP, podemos decir que el primero brinda mayor protección ante toda clase de interferencias externas. Es más caro y su instalación requiere de una conexión a masa. Cable de par trenzado no blindado. También se le conoce como un Sheared Twist Pair (UTP). Es un medio de 4 pares trenzados de hilos que se utiliza en distintas arquitecturas de redes. Cada uno de los 8 hilos de cobre individuales del cable UTP está revestido por un material aislante plástico. Este tipo de cable, por tener pares trenzados, solo posee el efecto de cancelación para que se limite el degradado de la señal que provocan las EMI y las RFI. Cable de par trenzado apantallado. En inglés se denomina Screen Twisted Pair (SCTP). Es un híbrido entre el cable UTP y el STP tradicional y se denomina cable UTP apantallado, conocido también como par trenzado de papel metálico FTP. El cable SSTP consiste en un cable UTP envuelto en un blindaje de papel metálico. La fibra óptica. La fibra óptica es el medio utilizado para los enlaces de backbone, cableado vertical en un edificio o entre edificios. Soporta mayores distancias e importantes capacidades de tráfico. Por backbone o troncal se entiende que son las principales conexiones de la LAN, portadoras de importantes volúmenes de datos. En los medios ópticos se utiliza la luz para transmitir datos a través de una delgada fibra de vidrio o materiales plásticos. Las señales eléctricas hacen que el transmisor de fibra óptica genere señales luminosas que son enviadas por el núcleo de la fibra. El receptor recibe las señales luminosas y las convierte en señales eléctricas en el extremo opuesto de la fibra. Sin embargo, no hay electricidad en el cable de fibra óptica. De hecho, el vidrio utilizado en el cable de fibra óptica es inmune a todo agente externo, por lo que es muy buen aislante eléctrico. ¿Qué es una ponchadora? Son unas pinzas que ejercen una gran presión y sirven para ponchar empalmes para los cables eléctricos o zapatas eléctricas. Conector RJ45. La asociación EIA-TIA especifica el uso de un conector RJ45 para cables UTP. Las letras RJ significa Register Jack y el número 45 se refiere a una secuencia específica de cableado. El RJ45 es un conector transparente que permite ver los 8 hilos de distintos colores del cable de par trenzado. 4 de estos hilos conducen el voltaje T1 a T4. Los otros 4 están conectados a tierra y se llaman ring R1 a R4. Muy bien, eso ha sido todo acerca de los elementos físicos de la red. Nos vemos en la siguiente videoclase.